con nuestro tema de los ángeles. Finalmente, ¿no tienen nostalgia por terminar este tema? Bueno, vamos a revisar este tema que es la narrativa de los ángeles. Hemos revisado punto por punto los ángeles, ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Y cuál es su función en el plan redentor. Y hablamos de los arcángeles, de los querubines, de Miguel, de Gabriel. ¿De quién más hablamos? De Satanás, de los demonios, del ángel del Señor o del ángel de Jehová. Y hoy hablamos de la narrativa de los ángeles, que realmente se le llama una teología bíblica. Y lo iba a colocar aquí, pero suena muy técnico, ¿verdad? Una teología bíblica. Y mejor le pongo el nombre de una narrativa. ¿A qué le suena la palabra narrativa? Cuando hablamos de una narrativa de los ángeles. A la historia de los ángeles. Porque tal vez el estudio que hemos tenido hasta ahora ha sonado un poquito técnico. Conocer algunos conceptos, alguna información importante, datos curiosos, pero no son datos curiosos, es parte de la palabra del Señor y cumplen una función en la narrativa de la salvación. Tienen un propósito de Génesis, Apocalipsis, ¿verdad? Y entonces la narrativa de los ángeles también, bueno, los ángeles también tienen una función esencial en la narrativa de la salvación de la Biblia. Entonces tenemos el primer punto. Tenemos el primer punto que es la creación de los ángeles. Ya hablamos de la creación. Y vamos a ir punto por punto para hilvanar cada uno de los conceptos que vimos. ¿Qué dijimos acerca de la creación? El Señor crea los cielos y la tierra. ¿Cuándo son creados los ángeles? ¿Se recuerdan? Entre el día 1 y el día 2. ¿Qué crea el Señor en el día 1 y 2? Esos ángeles, ¿quiénes eran? Eran las potestades, los gobernantes, los poderes, jueces, querubines, serafines. Estos serafines y estos querubines dijimos que eran bestias grandes, horrorosas, al mismo tiempo hermosas. Y tenía el séquito, que eran los querubines, era el séquito personal que tenía el Señor en su presencia, que estaban adorándole. Los serafines adoraban la presencia del Señor y los querubines también adoraban en la presencia del Señor. Y también tenía arcángeles, que eran los príncipes, o por lo menos uno, arcángel, que era el príncipe de otros ángeles, y está el ejército de los ángeles, que eran seres. ¿A qué se dedicaban estos ángeles entonces? En ese tiempo. Adorar al Señor. ¿Y hacían algo más? La Biblia no nos dice si hacían algo más, puede ser, porque si existían jerarquías, tal vez habían otras tareas que ellos hacían. Eso fue en el día 1, del día 1 al día 5 de la creación. Y en el día 6 el Señor crea otra cosa especial. ¿Qué crea el Señor? ¿A quiénes? A los hombres, al hombre, ¿verdad? Y crea al hombre y también le da autoridad. Los ángeles tienen autoridad y poder. De hecho, se llaman potestades, poderes, dominios. Ya dijimos eso, ¿verdad? Así se llaman y toman decisiones importantes en el plan de Dios. Y pues después crea al hombre y le da también autoridad. ¿Qué autoridad tiene el hombre sobre la creación, verdad? Tiene que sojuzgarla ahí. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué cosa? En cuanto al dominio. Sojuzgar y administrar, la verdad que es la palabra que se entiende, pero la palabra literal dice sojuzgar y... Ya la perdí aquí. Enseñorear, gracias. Y juzgar y enseñorear. Entonces el Señor tenía poderes en el cielo y poderes en la tierra. Poderes en el cielo, que eran algunos ángeles con jerarquías, y poderes en la tierra, que en este momento solamente era Adán. Y el Señor le da a Eva posteriormente. En algún momento después de estos 6 días, que no sabemos cuándo es, se dio a cabo que
¿qué momento importante se llevó a cabo? Entre el día 7, digamos, y en adelante. ¿La caída de quién? Antes. De Satanás. Bueno, vamos a ponerle la rebelión. Vamos entendiendo la historia a través de los ángeles. Crea poderes en el cielo, crea poder en la tierra, y de repente en ese transcurso del séptimo día en adelante surge la primera rebelión, que es la rebelión de Satanás. Pero en este momento no se llama Satanás, que Satanás significa el enemigo. Y sino la rebelión del querubín protector, Luzbel. Lo que pasa es que Luzbel creo que lo traduce la Vulgata en latín. No, creo que no es el nombre vamos a ponerle querubín protector, que es el nombre que le da a Ezequiel. Entonces, uno de esos de su creación se revela. Dijimos que los querubines tenían formas como de animales, manifestaciones de animales grandes, poderosos y al mismo tiempo hermosos. ¿Cuál era la forma de este querubín? ¿Cómo? Hermoso. Pero, ¿qué forma tenía? y de la Biblia. Era una serpiente, era un dragón. Entonces, tenemos que en la Biblia las querubines tienen formas de animales. Y este querubín tenía la forma de un dragón. Y se revela contra el Señor y se quiere hacer como Dios, se eleva, se enorgullece. Y con la rebelión de Satanás también viene la rebelión de los poderes y ángeles, que también pasan a tener otro nombre que son demonios. Entonces Satanás, siendo tan fuerte como fue y como es todavía, y con su gran gloria y su hermosura de dragón, porque era un dragón, y tomó a otros poderes del concilio divino, del concilio del Señor, a poderes, dominios, ángeles poderosos con autoridad y ángeles de a pie, y se rebelaron contra el Señor. ¿Qué hace el Señor ante la rebelión de Satanás? Pensemos en términos de ángeles. Ajá. Envía a Miguel con sus ángeles. ¿Verdad? Esto está en Apocalipsis 12. Es que nos cuesta un poco ver esto porque no está en Génesis. Génesis hace una historia a la luz del humano. Pero a la luz de la Biblia hay otros eventos que se mencionan en otras partes, ¿verdad? Y Apocalipsis 12 dice que el Señor, contra la rebelión de Satanás, envía a Miguel con su propio ejército. Y pelean. ¿Y quién gana? Miguel. Y echan a Satanás, al querubín protector, el que estaba en la presencia del Señor. Y lo echan con sus poderes, dominios y con los ángeles. Y entonces pasan a tener el nombre de demonios. Entonces Satanás se convierte en el enemigo de Dios y empieza a atacar la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios que es más emblemática que él ataca? Más en la narrativa, en la historia. A Adán. Entonces, Satanás ataca a Adán y a Eva, ¿verdad? Los ataca. Y el Señor tiene permiso del Señor para atacar a Adán y a Eva y no lo hace como con Job, sino que ¿cómo los ataca? Los engaña, los tienta. En palabras bíblicas, los tienta, ¿verdad? Y le dice, bueno, serán como Dios. Y le hace la misma invitación que Satanás quería, que es que ustedes serán como Dios. Aunque Satanás les dice, no así, sino sabiendo el bien y el mal.
Y entonces le creyeron la verdad, porque sí era verdad, pero admitieron comer del fruto y caen, y son expulsados. El Señor maldice a Satanás y este gran dragón queda sin, ¿queda qué? Sí, lo maldice. ¿Qué le hace el Señor? Le quita sus patas, ¿verdad? Y le dice, te vas a arrastrar. A Adán le dice, te voy a sacar, a Eva también, los voy a sacar de mi presencia, de este lugar celestial, y ustedes van a trabajar y van a sufrir. Y a ella, a Eva, eh, con dolor de su vientre, ¿verdad? No, el dolor de parto, ¿verdad? Va a tener dolor. Pero también le hace una batalla celestial, batalla espiritual entre Satanás y Eva. ¿Cuál es? Sí, esta serpiente, este dragón, mordería a la mujer en el carcañal, que es esta parte del pie, y ella atacaría también espiritualmente a Satanás como a través de un hijo suyo, aplastaría la cabeza. El Señor le había cortado las patas, pero un hijo de Eva terminaría de matar a Satanás, aplastándole la cabeza. ¿Sí? Estamos entendiéndolo a la luz del mundo espiritual. Ellos estaban en el Edén. Dijimos que el Edén tenía una posición privilegiada. ¿Cuál era el Edén? ¿Dónde estaba el Edén? En una montaña, en un monte. Y en ese monte convergía el cielo con la tierra. Y entonces el Señor echa también al hombre de la montaña, del cielo, de ese lugar de convergencia y lo tira. Es que está en una montaña, está en Ezequiel 28, ¿no? Y lo tira. Y Adán y Eva quedan a merced de Satanás. Quedan bajo el dominio total de Satanás. Entonces la siguiente etapa, bueno, me voy a no me voy a saltar una parte. Entonces el Señor protege el cielo. ¿Cómo protege el cielo? A querubines, ¿verdad? Entonces toma otros querubines para proteger. ¿Qué cosa? El huerto. Pero vamos a ponerle en términos celestiales. El lugar de Dios, donde estaba la presencia de Dios. Es el lugar de convergencia entre el cielo y la tierra, donde Dios camina. Y coloca querubines de la misma naturaleza que Satanás. ¿Cómo eran ellos? No se describe. Solo sabemos que eran como bestias. Y pone una espada también para proteger. Y cierra el paso. Entonces el hombre queda bajo el dominio de Satanás. ¿Estamos de acuerdo en esto? Queda bajo su dominio espiritual. ¿Dónde dice esto? Sí, en varias ocasiones, ¿verdad? Que los que quedan enceguecidos por Satanás, por el Dios de este siglo, y hacen por naturaleza lo que son vecinos de él. Y lo dice en varias ocasiones, vamos a ver aquí. A Satanás, ¿verdad? Bueno, vamos paso a paso. Y entonces los hombres empiezan a tener sus propias jerarquías y las jerarquías quedan también bajo dominio. ¿Dónde vemos esto? Ujú. ¿Sí?
Sí, aquí dice que estábamos bajo el dominio, la operación de Satanás. Entonces, los deseos del hombre estaban influenciados por Satanás. Estábamos nosotros enceguecidos por Satanás sin Cristo. ¿Era culpa de Satanás que nosotros pecáramos o era nuestra? ¿Qué dice la Biblia? Las dos. Y cada quien responsable de su parte. Al hombre no le va a decir, mira, perdón, hombre, yo no te salvéis porque Satanás. No, es tu culpa. Te dejaste tentar desde el principio en Adán y Satanás te dominó a ti. Y es culpa de Satanás y es culpa nuestra también. Y entonces todos los designios del hombre desde entonces están influenciados por Satanás. Eso lo dice la Biblia, ¿verdad? No lo dice una vez en Efesios, lo dice en 2 Corintios 4:4, lo dice también en, vamos a ver, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces ellos tienen una influencia sobre el hombre y están detrás de las jerarquías. Y a este se le llama, por ejemplo, el dios de Persia, Daniel 10, ¿verdad? El dios de Persia, los príncipes de Persia, el dios de Grecia. Y Persia y Grecia son nombres humanos, ¿sí? O sea, es un nombre, es como decir Guatemala. ¿Ustedes creen que los ángeles tienen las mismas ideas geográficas que nosotros? No, entonces cuando el Señor les dice el dios de Persia, los príncipes de Persia, el príncipe de Grecia, en Daniel 10, se refiere a que ellos influencian ese dominio, esa nación. O sea, están repartidos de alguna forma, el dominio de Satanás y de los poderes y los ángeles están repartidos. Y tienen cada uno sus gobiernos bajo. Las culturas reflejan el dominio de los demonios. Por eso se le llama el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia. ¿Es culpa del hombre? Sí. ¿Es culpa de los demonios? También. Es porque es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que es culpa de ambos. Y entonces todos los designios del corazón del hombre son siempre continuos el mal, dice Génesis 6. Y entonces los hombres en estas jerarquías empiezan también a tener los mismos deseos de, de Satanás y de los demonios. ¿Cuál es la siguiente historia que nos muestra que tienen el mismo deseo estos hombres, estas jerarquías? Antes, en los inicios, en la Torre de Babel. ¿Qué quieren ellos? Recuperar el Edén. Hacer una torre que llegue a donde? Al cielo. ¿Cómo estaba el Edén? Movidos por los demonios, ¿verdad? Y otra vez, cuando la Biblia dice operados, que operan o que están enseguecidos, no dice que solamente es la culpa de ellos, es la culpa también del hombre, que se sometió. Y entonces al Satanás se le llama también el Dios de este siglo, y el príncipe de este mundo. Y cuando tienta al Señor le dice, mira mis dominios. Y el Señor no le dice, no sea mentiroso. Es que era cierto. Cuando Satanás se enseñoreó sobre Adán y Adán se sometió, le entregó también todo lo conocido. Y Cristo lo que tiene que hacer es, ¿qué cosa? Recuperar. Bueno, vamos con la siguiente historia.
Sí, los demonios también son los ídolos. Eso lo dice el Levítico, no hemos llegado. Pero ahorita lo vamos a ver. Que todos los ídolos que tienen los pueblos son los demonios. Eso lo vimos hace 15 días. La Biblia lo dice como 20 veces. No mentira, como 5 veces. Pero al mismo tiempo, aquí me salté una, pero lo vamos a poner aquí abajo. No todos los demonios son echados. Hay un grupo que tiene un destino especial. ¿Cuál es? ¿A dónde? Hay unos demonios que son echados al mundo y otros demonios que son echados a dónde. ¿A dónde? Sí, al abismo. Dice literalmente al tártaro. A las prisiones de oscuridad, esperando a ser juzgados. ¿Qué hicieron estos que tuvieron un destino diferente? La Biblia no dice. Pero hay un grupo de ángeles que no se quedaron en la tierra para hacer dominios, para hacer poderes, sino fueron echados a una cárcel esperando el juicio. Seguimos. Bueno, mientras que unos ángeles son echados a los lugares de oscuridad y otros esperan su juicio, no sucede así con los hombres. ¿Qué hace con los hombres? ¿Qué trato especial tiene con los hombres? Los busca salvar. Y entonces empieza la redención de los hombres a través de los ángeles. Y los ángeles elegidos empiezan a cuidar del pueblo del Señor. Con fidelidad a la promesa de, que le había hecho a Eva, ¿verdad? Entonces el Señor usa a Miguel, otros ángeles y a una figura especial para cuidar al pueblo. ¿Cuál es? ¿Quién? El ángel. Wow. Estos serán los encargados de cuidar al pueblo de Dios para proteger la promesa de redención. A Miguel se le dice que es, en Daniel se le dice que es el protector de tu pueblo. El ángel, un ángel llega a visitarlo y le dice a Miguel que es protector de tu pueblo. Entonces, así como Satanás y los demonios tienen dominios sobre las naciones incrédulas, el pueblo que Dios está apartando también tiene una protección. Eso está en Daniel. Cuando Daniel está orando para saber si Dios los iba a salvar en los 70 años de cautividad, dice que llega un ángel y alguien lo intercepta. ¿Quién era? El rey de Persia, el demonio de Persia. Lo intercepta, pero llegó tu ángel protector, que es Miguel con sus ángeles. Entonces, habían dominios. El ángel de protector de Israel era Miguel y las otras naciones tenían también sus protectores, pero sus protectores demoníacos. Y luchan para proteger a sus naciones. Y el ángel del Señor, Miguel y los ángeles protegen a la nación de Israel. Primero, protegen a alguien especial. ¿Quién es el primer protegido? Bueno, que menciona la Biblia como protegido. ¿Quién? ¿Quién? Antes. No, que la Biblia, por supuesto que Dios protege a su pueblo desde Adán
Pero el primero que dice, este es un protegido por un ángel. Antes, Abraham. Abraham es el primer protegido. ¿Cómo es protegido? ¿Cuál es la primera protección que recibe Abraham? Se le aparece el Señor. Antes, después. Bueno, hay tres ocasiones que habla de la protección de Abraham. La primera está relacionada, no les voy a decir en orden cronológico, pero una está relacionada con Sodoma y Gomorra. Dios le dice, no, voy a ir a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y entonces viene Abraham y le dice, no, es que ahí está mi sobrino Lot. Porque el Señor le había prometido a Abraham que protegería a él y a su descendencia, a su familia. Y entonces el Señor, después de esa promesa, envía ángeles para protegerla. Entonces el Señor le dice, voy a destruir Sodoma y a Gomorra. Llegan tres ángeles o tres seres y se sientan con él. Y después se van dos a destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿verdad que sí? Pero primero tienen una parada técnica. ¿Con quién? Con Lot. Y entonces le dicen a Lot, váyase, corra por su vida. Se va y destruyen Sodoma y Gomorra. Y protege entonces al Señor a un familiar de Abraham que es a Lot. Protege también a otro familiar de Abraham que se llama Isaac. Pero vamos a ir con otro. Ismael. Ismael es hijo de Abraham con la esclava. Ismael es circuncidado también. Y entonces tiene que echar a Agar con Ismael y se van a morir y llega su protector. ¿Quién era el protector? ¿Quién? El ángel de Jehová. Y Agar dice, di al viviente que me dé. Y salva a Ismael y salva a Agar. E Ismael fue una gran nación y está otro. Y salva a otro, que es Isaac. Dios le dice, entrégame a tu hijo, a tu único. Y entonces está Abraham a punto de matarlo y alguien lo detiene. ¿Quién es? El ángel. Lo detiene. Y le dice, ahí está un cabrito, mátalo a él. Y salva a Isaac. Eh, bueno, Abraham muere, Isaac crece y tiene dos hijos, que es uno Esaú y otro Jacob. Jacob decide irse de la tierra porque Esaú lo está persiguiendo y en el camino tiene una visión especial con Dios. ¿Cuál es la visión especial que tiene? La escalera, ¿verdad? Ángeles que están subiendo y bajando. ¿Qué creen que significa ese mapa? Es la entrada al cielo. Ellos están entrando al cielo y regresando. Abraham sigue protegido y lo que el Señor le empieza a enseñar a Jacob es que él quiere otra vez morar con su pueblo. A través de los ángeles, se lo enseña a través de los ángeles. Bueno, dejamos a los patriarcas. Se van de la tierra, regresa Jacob, empieza a habitar ahí, hasta la historia de José. José es enviado esclavo a Egipto, se hace rey o se hace segundo al mando, manda a traer a su familia y empiezan a habitar en Egipto. Hasta este momento, la tierra que Dios le entregó a Abraham es la tierra en que él dice, esta es tu tierra, la tierra prometida, ¿verdad? Pero se van a Egipto y en Egipto empiezan a ser un gran pueblo y 400 años después los hacen esclavos y tienen que regresar. ¿Cómo regresa Dios a su pueblo a la tierra prometida? Que tenga que ver con ángeles.
Antes, la zarza. El Señor se acuerda de su pueblo y aparece el ángel protector del pueblo, el ángel del Señor, el ángel de Jehová. Y se aparece en la zarza y le dice, hay que regresar a la tierra. Y él lo guía, lo envía con Egipto, con Faraón, y entonces, ustedes saben, las plagas, y la última plaga también tenía que ver con un ángel, que era para proteger también a Israel. Y Egipto no lo quería dejar ir. ¿Qué podemos ver detrás? Dijimos que los poderes, los demonios tienen potestad sobre las naciones, y Egipto no era la excepción, también tenía su propio gobierno demoníaco. Y el Señor lo que hace, el ángel de Jehová lo que hace es vencer a Egipto. ¿Cómo lo vence? Venciendo a sus dioses. Cada una de las plagas están relacionadas con los dioses de Egipto. Las moscas, el dios de las moscas, el río, el Nilo era también era un dios. Todos sus ídolos fueron destruidos plaga por plaga, hasta la última. ¿Cuál fue el último ídolo que venció el Señor? Dijimos que los ídolos eran demonios, ¿verdad? ¿Cuál fue el último demonio que vence el Señor? El último ídolo. ¿Qué? A Faraón. Lo vence. ¿Y cómo lo vence? Le quita a su hijo y después lo mata a él. Y saca a su pueblo con el ángel del Señor. El último ángel dice que mata a los primogénitos. Porque es un ángel que mata a los primogénitos, ¿verdad? Y después se va y se muere a Faraón también ahogado. Y entonces el ángel del Señor empieza a guiarlos durante el camino del desierto. Y van a regresar a la tierra prometida. Vamos a ver. En el camino, Dios les enseña un lugar más personal. El propósito del Señor era llevarlos al cielo otra vez, a la gloria del Edén. Por eso le da una tierra prometida. Pero les dice, yo les voy a enseñar un lugar más celestial todavía, más que el Edén. ¿Cuál es ese lugar que les enseña, que les da? ¿Qué? El tabernáculo. Era una tienda de campaña donde se adoraba al Señor, pero había un lugar dentro de la tienda que se llamaba el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santo y en el lugar santísimo? Relacionado con los ángeles. ¿Qué cosa? Querubines. Y habían 2 querubines protegiendo la presencia del Señor en el arca. Así como la dejó en el Edén. Están los querubines. Y había una forma de entrar a la presencia del Señor. ¿Cómo era? Con una ofrenda. Al lugar santísimo se entraba una vez al año el sumo sacerdote con una ofrenda y la ponía en un plato que estaba sobre el arca, que se llamaba el propiciatorio, y derramaba la sangre ahí. Y los querubines estaban protegiendo el arca y el propiciatorio. La única forma de entrar al propiciatorio era con sangre, la muerte de alguien. ¿Qué pasaba si un sumo sacerdote no se purificaba antes? Si entraba al lugar santísimo, ¿qué pasaba? Exactamente lo que prometió en el Edén, muerte. Ahí estaban los querubines protegiendo la presencia del Señor. Ese Edén chiquito en el tabernáculo. Y empiezan a caminar en el desierto. Van a regresar a la tierra prometida con su nuevo Edén pequeño, al gran Edén que es la tierra prometida, con un Edén más íntimo que es el tabernáculo. Pero tienen que conquistar otra vez. Tienen que conquistar la tierra, porque ya hay naciones en Canaán, en la tierra prometida. Cada una con sus ídolos. Y el Señor le hace una advertencia a Israel. Tengan cuidado de los ídolos. Levítico dice que los ídolos son, y Levítico 17:7 y Deuteronomio 32:17 dice que los ídolos son demonios. Tengan cuidado de los demonios a los que adoran esas naciones. No adoren como ellos. No se contaminen no se sometan al poder de los demonios. Vamos a someterlos a ellos. ¿Qué van a hacer?
destruir a las naciones y destruir qué cosa. Los altares, los ídolos, todos esos lugares de encuentro con estos seres celestiales malignos. Esa es la advertencia que el Señor les da. Moisés es incapaz de entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida y muere. ¿Cuál es el siguiente evento relacionado con un ángel? Llega Satanás por el cuerpo de Moisés y el Señor envía a un ángel más. ¿A quién envía? Aquí, a Miguel. Y pelea por eso, está en Judas. Y pelea con Satanás. Ajá. Y el Señor te reprenda. Y lo vence. Como es incapaz, el Señor lo salva por medio de un ángel. Y levanta a otro libertador, que ya no es Moisés. ¿Quién es? Josué. Entonces Josué inicia una nueva etapa, que es la reconquista del lugar de Dios, que es la tierra prometida, ¿verdad? Y antes de entrar a pelear realmente, tiene un encuentro con un ángel. ¿Quién es? Tiene otro nombre. El príncipe, ahí está, el príncipe de los ejércitos del Señor. Y Josué le dice, ¿estás conmigo o contra mí? ¿Qué le dijo el príncipe? Para empezar, este lugar es santo, como el ángel del Señor le dijo una vez a Moisés. Y en segundo lugar, yo te pregunto a ti, o tú estás conmigo o tú estás contra mí. Porque el dominio es del Señor. La batalla es espiritual, es del Señor. Y Josué decidía o alinearse o estar en contra. Y entonces es el príncipe del Señor quien empieza a guiar al pueblo de Israel en la reconquista del lugar de Dios. Esta reconquista sucede durante el tiempo de los jueces. Perdón, durante el tiempo de Josué y empiezan a derribar altares. La reconquista. Pasamos al siguiente punto. Empiezan a derribar altares, pero no derriban todos los altares. ¿Se recuerdan? No todos los altares empiezan a adoptar la idolatría. Y entonces, otra vez, ¿en qué punto me quedé? 12. 10. 12. La reconquista. Vamos otra vez, ahí que dice el video. Vamos a dejarlo en 2. ¿Alguien está seguro que es 10? 11. La reconquista. Ok. 11. Bueno, entonces vamos con en la reconquista pierden. ¿Por qué pierden? O no terminan de ganar. Porque no derriban todos los altares de los demonios. Y empiezan a someterse a la adoración a los demonios, al dominio de los demonios. Y Israel empieza a adorar a los demonios, empieza a adorar a los ídolos. Y el Señor les dijo, no adoren a los ídolos porque son demonios. Levítico 17:7, Deuteronomio 32. Pero no hacen caso y se someten nuevamente como lo hizo Adán. Entonces el Señor les dice, ¿quieren ser dominados por ellos? Adelante. Y empieza una nueva etapa en la vida de Israel, que es la protección del lugar de Dios.
entrega a sus enemigos y después Israel clama y el Señor envía ángeles para proteger y recuperar a Israel. Ejemplos. El primer mensajero fue enviado en Jueces 2 del 1 al 4, que sube al Gilgal y reprende a Israel por haber entregado su corazón a los demás, a los ídolos. Después tenemos a Débora. En la historia de Débora no se menciona que ningún ángel la ayuda, pero cuando ella canta en Jueces 5, en su cántico menciona que el ángel del Señor fue que le ayudó para ganar la batalla. Eso está en Jueces 5, 23. Después tenemos a Gedeón. ¿Cómo ayudan a Gedeón los ángeles? El ángel del Señor en Jueces 6, 11 al 24 aparece a Gedeón bajo una encina, la encina de Ofra, y lo llama a liberar a los madianitas. Después, ¿con quién? ¿Quién creen que fue? Sansón. El ángel del Señor se le aparece a la esposa de Manoa, a la madre de Sansón, y le dice que Sansón también va a proteger como lo hicieron ellos. ¿Sí? Tenemos aquí esto. Después tenemos el que el Señor levanta a David. Y David lo que hace es conquistar ya todo Israel. Y sí, David es grande porque ya echa todo, ya gobierna todo y se empieza a posicionar en Jerusalén. Hasta que David hace algo inadecuado, que es contar al ejército, a los hombres. ¿Se recuerdan de esa historia? ¿Y qué hace el Señor? Le da tres opciones. ¿Cómo quieres que te castigue? ¿Así, así o así? Y él elige que el Señor lo castigue a través de la mortandad. ¿Qué hace el Señor para castigar? ¿Cómo? Manda a un ángel a matar a Israel. Porque ¿quién protege a David? No es su ejército. ¿Quién es? Es Dios y el ángel del Señor. Por eso lo castiga. Y lo castiga precisamente como lo protege. A ver si tu ejército puede contra el mío. Y va el ángel y mata a todos. No todos, pero sí mata una gran parte del pueblo. Ni todos los hombres que contó David pudieron contra el ángel del Señor que protege a su pueblo. Él es el que protege a su pueblo. Porque el Señor protege a su pueblo por medio de los ángeles, en esa lucha espiritual que tiene contra los demonios. Seguimos. El Señor traslada su lugar especial. ¿A dónde traslada su morada especial? Se muda al templo. Dijo el Señor, vamos a cambiarnos de casa, deja el tabernáculo y se va al templo. En el templo, ¿qué había en el templo relacionado con ángeles? Querubines, otra vez la misma imagen del Edén, pero esta vez habían querubines más grandes, eran grandes querubines, gigantes, que tenían 4 alas y protegían también el arca del Señor con sus 2 alas, ¿no? Y estaban, imagínense si Satanás era un dragón, ¿cómo serán también ellos, esos grandes querubines? Y protegían la presencia del Señor, y el Señor protegía a su pueblo en medio de ellos. En la gloria del Señor entra en el templo dejando el tabernáculo. De ahí tenemos algunas historias especiales. Por ejemplo, la historia de Elías, que también es protegido por un ángel, ¿verdad? Es protegido bajo una retama, proporcionándole comida y bebida para fortalecerlo en su viaje. Tenemos también la visión de Micaías. Micaías, bueno, el rey de Acab quería salir a la guerra y Micaías
nos narra la visión que en el concilio divino se acercó un demonio y le dijo al Señor, yo voy a engañar al rey de Israel para que se muera en esa batalla. ¿Se recuerdan de esa historia? Hablamos de esa historia. Y entonces el demonio fue un espíritu de mentira que fue a los profetas y engañó a Acab y Acab fue y se murió. Acab era, o Acaz, era Acab, sí, Acab. Tenemos después la historia de Eliseo. Creo que aquí los puse mal. Pero Eliseo también es protegido por los ángeles. Llega el ejército de Siria y quiere matar a Eliseo. Y está Giesi, que también no está el siervo de Eliseo, preocupado porque van a morir. ¿Y qué hace Eliseo para decirles que no van a morir? ¿Sí? Abre los ojos de ellos y se da cuenta que hay un ejército de ángeles protegiendo a Eliseo y protegiendo también al siervo de Eliseo. Entonces el Señor sigue protegiendo a su pueblo por medio de ángeles contra los dominios de los demonios. Bueno, el Señor se cansa de Israel no respetan su presencia y sucede el destierro del lugar de Dios. ¿Cómo hace el destierro? Conquistan Jerusalén, pero el Señor envía una parte cautiva a Quebar, y en Quebar estaban los cautivos cuando ¿quién se aparece ahí? En Babilonia. Una visión. ¿Quién la tiene? Ezequiel está cautivo, está en el río, y Jerusalén va a ser destruida, y de repente se le aparece el Señor. ¿Cómo? Con querubines. Entonces los querubines que protegían el templo de Dios ahora llevan el carro de Dios y se le aparece a Ezequiel y le dice, yo voy a hacer un pequeño santuario entre ustedes. Y está con sus querubines, ¿no? Y se le aparece varias veces con sus querubines, porque habita en medio de su pueblo y protege al pueblo ahí, ya no en el ya no en el templo, porque el templo lo destruyeron, sino que con sus carros, jalados por querubines, habita en medio de su pueblo. Y empieza a proteger a su pueblo por medio de ángeles y su presencia. ¿A quiénes empiezan a proteger en Babilonia, cautivos? A Sadrach, Mesach, ¿cómo? En el horno, ¿verdad? Los echan al horno y en el horno aparece el ángel del Señor cuidando. Tenemos también a Daniel en el foso. ¿Cómo lo hace? Envía un ángel para cerrar las fauces de los leones. Daniel está preocupado porque quiere regresar a la tierra prometida, al lugar de Dios, y entonces el Señor envía ángeles para darles el mensaje. Ahí hay otra lucha espiritual que está en Daniel 10, porque el ángel del Señor, un ángel quiere enviar el mensaje y se le interceptan unos demonios, eso está en Daniel 10, y envían a Miguel para liberar a este ángel y dé el mensaje. ¿Se recuerdan? Eso lo vimos varias veces en Daniel 10. Y da el mensaje y regresa y le dice, tengo que regresar porque tengo que vencer al rey de Grecia. Y regresa, pero no se preocupen porque Miguel los protege. Así le dijo, ¿verdad? A Daniel. Y el pueblo de Israel es cuidado. Bueno, no voy a mencionar todas las referencias, sí las tengo acá, pero no las voy a mencionar todas. Voy a ir un poquito más rápido. Bueno, a Zacarías y a Malaquías, estas no las vimos, se le aparecen unos ángeles y les dice, el Señor va a reconstruir el lugar de Dios. Y le enseña templos y le enseña lugares y le habla de un pacto con un ángel. Es la visión de Josué con Satanás.
Satanás lo está acusando y el ángel del Señor interviene y le da vestiduras limpias. Un ángel despierta a Zacarías y le da la visión. Un ángel le explica la visión de la mujer de la Efa. No sé si se acuerdan de ese sermón, la mujer que estaba en un canasto. Un ángel interpreta la visión de los carros con caballos. Y Malaquías 3.1 menciona el ángel del pacto, que un ángel del pacto, esto es interesante, que un ángel del pacto confirmará la protección de Israel. Y se acaba. Recuerden que Malaquías es el último libro, ¿verdad? Bueno, técnicamente es Nehemías, ¿verdad? Pero es el que está en posición 1. Y desaparece el, el ángel del Señor. Desaparece. ¿Qué pasa con el ángel del Señor? Se encarna. Se encarna, ¿verdad? Y deja de mencionarse en el Nuevo Testamento. ¿Qué es? El ángel del Señor es nuestro Señor Jesucristo. Envía a Gabriel para darle la noticia a las mujeres sobre Juan el Bautista y sobre Jesús. Nuestro Señor crece y empieza a redoblarse el ataque. Después que Jesús es ungido como el Mesías, que salvará al pueblo de Satanás, empieza a redoblarse el ataque contra nuestro Señor. ¿Y cuál es la primera gran batalla que vence nuestro Señor? En la tentación. ¿A quién vence? Donde cayó Adán, nuestro Señor venció. Y empieza a vencer a todos los ángeles también. Los demonios empiezan una ofensiva a marchar más contra el pueblo del Señor y empiezan a poseer gente, al pueblo de Dios. Casi todos los que se mencionan poseídos son israelitas. Y ya no solamente les basta con influenciarlos, sino que los dominan y los someten. Hasta que viene el Señor y empieza a derrotar a los demonios y los expulsa. Hasta que a alguien se le ocurrió y le dice el Señor de plano, Jesús de plano, expulsa a los demonios por el poder de Satanás. Y Jesús les dice, no, si alguien no viene y entra a la casa y somete al hombre fuerte, entonces no tiene sentido que yo esté echando demonios, porque no hay una casa que esté contra sí misma. Entonces él se menciona a sí mismo como ese hombre fuerte que entra a la casa y derrota a los demonios y a Satanás. Y los empieza a vencer. Y los demonios empiezan a huir y se van. Y el ángel del Señor sigue protegiendo a su pueblo con batallas un poco más personales. ¿Verdad que sí o no? Tiene una última batalla, no las vamos a mencionar todas. Tiene una última batalla contra Pedro, Satanás. ¿Y qué pasa con Pedro? Pierde contra Satanás. Y es influenciado por Satanás y después Pedro niega al Señor porque el Señor le había dicho, Pedro, Satanás te está buscando para vencerte. Y lo venció. Y Pedro cae. Y Satanás entra en otro personaje, otro israelita que se llama Judas. ¿Y qué hizo Judas influenciado por Satanás? Traiciona a nuestro Señor para que maten al protector de Israel. Y lo matan. Y el ángel del Señor muere. Es humillado, avergonzado. Vamos por 14, 13. La muerte y victoria del ángel del Señor.
matan al ángel de Jehová. Este que dice Hebreos, que es poco menor que los ángeles, fue vencido. Lo que no sabía, o lo que no quería saber los poderes, es que a través de su muerte los venció, los despojó del poder. Adelante. ¿Qué se inmune? El ángel del Señor influencia a Sansón y le da poder para matarse y matar a todos sus enemigos. Es buena, la voy a poner aquí. Sí, como Sansón, ¿verdad? Él es lleno de fuerzas por el ángel del Señor y vence a sus enemigos y él también se muere. Y él vence, este ángel del Señor, por sí mismo, no con Sansón. Se muere, pero mata también a todos los poderes. Colosenses 2:15. Y despojó a los poderes y autoridades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Eso pasó en la cruz. Nosotros hablamos de salvación, redención, pero en términos espirituales, angelicales, Pablo dice, derrotó a los poderes y dominios y los exhibió públicamente en la cruz, venciendo sobre ellos. Eso está en Colosenses 2:15. Hebreos 2:14-15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte, o de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. ¿A quién? Esto es, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El ángel del Señor se muere para librar a Israel del dominio de Satanás. Seguimos. Y el Señor recibe toda autoridad al resucitar. El Señor despoja a Adán de su poder al someterse a Satanás y le da el poder a Satanás, pero el Señor recupera ese poder y dice, toda autoridad me es dada ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Y los envía a los discípulos. Y tenemos también el trono en el lugar de Dios. A Adán y a Eva se los despoja del monte alto. Los humanos quieren llegar al cielo por medio de la torre. Pero el único que sube es el Señor. Y están viendo. ¿Y quiénes se aparecen? Los ángeles. Y les dicen, ¿qué dicen? A quienes están viendo. Este mismo que se fue, vendrá con poder. ¿Y con quién vendrá? ¿Con quiénes cree que vendrá el Señor? Con sus ángeles. Vendrá con su ejército. El ángel del Señor vendrá con su batalla, ¿no? Con su batallón para terminar de liberar a sus hijos. Y la operación de liberar empieza a través de la liberación espiritual del pueblo de Dios. Primero vence a los poderes de los dominios terrenales. Y toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero después los empieza a liberar espiritualmente a cada uno de nosotros.
Efesios 1, 19, 22. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y dominio. Colosenses 1, 13 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Localmente, ¿alguien se mudó de casa? Cuando dice que nos ha librado de Satanás para darnos el reino de Cristo, se refiere espiritualmente. Nadie se mudó de casa, mira, ahí está el reino del Señor. Vámonos, no fue interno. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Pero Cristo resplandeció en nuestros corazones, dice, para gloria del Señor. Y ahora, los hijos de Dios tienen la misión de liberar a otros espiritualmente, ¿verdad? De los demonios. Lucas 10:19. He aquí, yo os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda potencia del enemigo y nada os dañará. ¿Y qué hicieron los discípulos cuando salieron? ¿Cuál era la misión? Predicar, pero ¿qué más hacían? Echaban demonios. Está vivo. Gracias. Echaban demonios y los liberaban y echaron varios demonios, ¿verdad? Ya los mencionamos, los de Hechos. Y al mismo tiempo los ángeles ayudaban en su tarea. ¿Cómo nos ayudan? Bueno, tenemos el ejemplo de Pedro que es liberado por un ángel. Los ángeles aprenden de la iglesia. Se dice que las potestades aprenden de la iglesia. Y también en 1 Corintios capítulo 11 dice que las mujeres tienen que tener un tocado en su cabeza por causa de los ángeles, para entender que es la sumisión. Y nos llama a los hijos de Dios a protegernos y luchar espiritualmente. ¿Cómo? La armadura del Señor, vistan la armadura. Nuestra batalla no es contra sangre ni carne, sino contra los poderes, las potestades, los dominios, contra todos ellos. Santiago 4:7, sométanse a Dios y resistan al diablo y huirá de vosotros. Primera de Pedro 5:8-9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Ya vamos a terminar. ¿Qué falta? Conquista final del lugar de Dios. Es cierto, el Señor tenía una tierra prometida y tenía un tabernáculo, tenía un templo, pero lo que quiere el Señor no es una tierra prometida, un tabernáculo, Él quiere el mundo entero. Y lo tendrá a través del poder de la iglesia para echar demonios, para liberar de demonios y para predicar el Evangelio. Entonces tenemos la última batalla. ¿Qué pasará en la última batalla? ¿Quién es la primer figura, el primer Goliat
que sale del ejército de Satanás. Según segunda de Tesalonicenses 2:9 y 10. El anticristo. Tiene que venir el anticristo y él se le dará dominio y poder para vencer a los hijos de Dios. ¿Quién le dará ese poder? ¿Qué dice la Biblia? Nosotros sabemos que todo al final lo hace Dios, pero el dragón dice aquel cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierdan. Según de Tesalonicenses 2:9. El dragón le dará poder para hacer prodigios y señales. Pero durante esta guerra final, la iglesia tiene que anunciar el evangelio para vencer también. Y los ángeles saldrán a esta guerra también. Los ángeles ayudarán en el evangelio, en esa guerra. ¿Cómo lo hacen? Apocalipsis 14, 6 y 7. Dice Juan, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran sobre la tierra. Liberación de demonios. Apocalipsis 9, 1 al 11. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y del humo salieron langostas sobre la tierra. Más los ángeles están en la batalla también. Hasta que llega la guerra final que se le llama, ¿cuál es la guerra final? El Armagedón. ¿Quién peleará en esta guerra? ¿Quién dijo Armagedón? Qué buen conocimiento de Apocalipsis. Armagedón, Apocalipsis 16, 13 al 14. Salen de la boca del dragón, la bestia y el falso profeta para reunir a las naciones en la batalla final contra los hijos de Dios. Eso dice Juan 16, 14 al 13. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. ¿Y quién sale para la batalla final a favor de los hijos de Dios? El ángel de Jehová, el que se murió, pero resucitó. Vendrá en un caballo blanco. También el Salmo dice que él viene en querubín, ¿verdad? Que cabalga querubines, dice. Apocalipsis 19, 11 al 21. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Y quién será su último adversario? Satanás. La serpiente, ¿verdad? Satanás y el diablo. A Satanás primero lo van a someter. ¿Quién va a someter a Satanás? Apocalipsis 20. ¿Quién creen que va a salir? No, no es el ángel de Jehová. Es otro ángel. ¿Qué lleva el ángel, el otro ángel? ¿Qué cosa? Una, una cadena, lleva una cadena y ata a Satanás por 1000 años. Y se desata. Y entonces hoy sí, el ángel de Jehová dice, hoy sí, ya es hora. Y lo vence. Y gana la batalla. ¿Y qué hace con su pueblo? Los reúne en el lugar de Dios. ¿Cómo los reúne?
¿Cómo nos va a reunir si es que vemos todo esto? Sí. Para empezar, el Señor sale con su trompeta de victoria. ¿Cómo es la trompeta? Con voz de arcángel y con trompeta. ¿Eh? Y entonces vendrán los ángeles de los cuatro vientos y reunirán a sus hijos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y seremos reunidos con el Señor. Y el Señor juzgará a los demonios. Y a los hombres, ¿no? También. ¿Quién será el primero en ser juzgado y condenado? Satanás. Y lo echará al lago de fuego. Después saldrán los demonios encarcelados, los juzgará y los echará también. Y los poderes y los dominios también serán echados al lago de fuego. Y el Edén, aquella montaña que era inaccesible a nosotros por el ángel del Señor, finalmente llegará a nuestras vidas. O más bien nosotros llegaremos al ángel del Señor. Y estarán los querubines y nos saludaremos y diremos hola y adiós. Y ahí estaremos con la presencia del Señor. Esta es la narrativa angelical de la vida. Entonces, los ángeles no son personajes secundarios en la historia de la salvación. Están inmersos y tienen una gran batalla y tenemos una gran batalla junto con ellos para que el Señor sea glorificado y Él nos salve a nosotros y recuperemos aquello que perdimos por culpa de someternos a Satanás. Dudas, comentarios. Yo sé que me tardé un montón, pero no quisiera cerrar este tema porque hoy terminamos esta serie y que se llevaran dudas. Mucho de esto lo construí sobre temas que ya vimos, ¿verdad? Y no di los textos porque asumo que ya lo leyeron, se lo llevaron a su casa y estuvieron meditando en esos temas. ¿Pero alguien tiene alguna duda? ¿Les gustó la serie? ¿No, no les gustó? Vamos a hacer un libro. El nombre. Sí, el querubín protector se intentó elevar y después vino el ángel protector de Israel y se humilló y nos llevó a todos nosotros a la gloria también. Pero solo a los que nos humillamos, sin ser arrogante, ¿verdad? Pero así ese es el evangelio, ¿verdad? Y el que se humilló también fue exaltado. Al revés, ¿verdad? Al revés que el ángel protector. El ángel del Señor se humilló y fue enaltecido. Ahí quedamos entonces. Adelante. Puede ser con el micrófono, por favor. ¿El anticristo es un demonio o es una persona? Es una persona. Es una persona. Solo que el anticristo tiene el poder de Satanás. Así dice Apocalipsis. El falso profeta también. También tiene el poder de Satanás y también es una persona. No es que sean así demonios, sino que No, el anticristo, el falso profeta y la bestia son hombres, pero tienen el poder del dragón. Espero no equivocar. pues, Adelante. también, solo para tenerlo, o para terminar de aclararlo, lo que pasa es que, no sé solo yo, pero me he dado cuenta que
Eh, Hoy en día se pinta al hombre como incluso un papel más importante que los ángeles, porque se ve mucha gente que reprendiendo demonios y peleando guerras en ellos. Entonces, al final, eh, ¿cuál es la verdadera posición que tiene el hombre en todo esto? Y no sé si está bien, pero yo veo que es el ser inofensivo que necesita ser rescatado, y mientras que todo este acontecimiento sucede. Y pues de cierta manera nos queda como confiar nada más en Dios y esperar a que Él nos rescate, ¿no? No tenemos como un papel de héroes en toda esta historia, ¿verdad? Sí, para nada. Cuando intentamos ser los héroes, el Señor dice, no, yo te salvo. Y mientras hay grandes batallas que lucha el Señor contra los demonios, nosotros jugando a las muñecas. Entonces hay que ser un poco más conscientes de lo que está haciendo el Señor en su pueblo. Cuando dice el reino del Señor, está hablando de una batalla, y esta es la batalla. El anticristo tiene el poder de Satanás. Primero estamos bajo el dominio de Satanás, pero Satanás se da cuenta que va a perder y dice, hay que darles poder mejor. Y levanta al falso profeta, a la bestia, al anticristo, y les da poder extraordinario, pero igual pierde. Y todos pierden. La moraleja, sean del equipo del Señor. Bueno, ¿alguien más? Adelante. Puede ser con el micrófono. Gracias. De manera de comentario, me doy cuenta que al final, en el tiempo en el que Dios nos deja ver su iglesia física y local, en Apocalipsis, la operación, por así decirlo, de Satanás es interna también, no solamente externa, por lo mismo que él menciona con los nombres de varios personajes del Antiguo Testamento, menciona esa operación espiritual, ¿verdad? De error y de mentira, en medio incluso de las iglesias que él mismo había instituido ya, ¿verdad? Entonces, al final es una lucha muy real, que no lo veamos con estos ojos, pues no impide que pensemos que es muy real todos los días, y que muy bien, como eh, comentaba Tito, pues somos dentro de esta historia somos las personas, o sea, la parte en la que no tenemos el poder para vencer, sino por medio de Jesucristo, ¿verdad? Y necesitamos, o sea, lo que nos llama es a tener esa dependencia constante de Dios, porque si fuera por nuestras fuerzas, de seguro nos dejaríamos ir por el error y por el engaño y por cualquier cosa, por nuestros sentidos, ¿verdad? Así como Eva, bien se lo dice Pablo, se lo dice, ¿verdad? Que no, que sean engañados otra vez por sus sentidos, que nuestros sentidos están viciados, ¿verdad? Pero lo bueno es que Él nos ha enviado a su Espíritu Santo para enseñarnos toda la verdad. Sí, dos lecciones importantes de este estudio es, primero, seamos conscientes. Imaginen que una persona llega a pedirle consejo de otra persona siempre preocupado. Ay, yo también, fíjate, me quebré una mi uña. Y aquí me dolió y como sufrí mi uña. Entonces que me había hecho manicura. Empieza a contarle, ¿no? Ah, sí, pero ¿qué me venías a decir? No, es que fíjate que me están extorsionando. A la. O sea, nada que ver, ¿no? Imagínense esto, ¿no? Y vamos a almorzar, ¿qué vamos a comer? Y hay grandes batallas espirituales que se están librando. Poderes, pero cuando uno lee Apocalipsis, eso tiene el libro de Apocalipsis, de abrirnos los ojos, de decirnos, nosotros estamos hablando de quebrarnos las uñas y hay grandes batallas. Ese sería un error. Y el otro error sería tener miedo. El Señor nos dice que debemos equiparnos para la batalla, armarnos. No estamos jugando a las muñecas. Tenemos que estar preparados. Resistir a Satanás, busca cómo devorarnos, cómo hacernos caer, cómo alejarnos de él. Y debemos refugiarnos en el ángel del Señor, que es Jesucristo. Entonces es difícil mantener una balanza correcta, pero
Eviten los errores. No sé si les dio miedo todo esto, recuperen fuerzas en el Señor y si no les importa esto, sean más conscientes de la lección. ¿Alguien más? Solo una vez se va. Se sabe que los demonios conocen la palabra, ¿va? En el tiempo de Jesús también la sabían, obviamente, ¿va? Ahora mi pregunta es, o sea, se ve que hubo una influencia de demonios como para que se pudiera lograr la muerte de Cristo, ¿va? La muerte de Jesús. Mi pregunta es, ¿ellos estaban conscientes de que con la muerte de Jesús iba, iba a ser su perdición, la perdición de ellos, o sea, la derrota de ellos? Buena pregunta. Para interpretar la palabra para interpretarla bien necesitamos el Espíritu de Dios. Entonces, ¿se puede entender la información? Y un ateo lee la Biblia. ¿Puede entenderlo? Sí. ¿Pero resolverá los misterios espirituales de ahí? No. ¿Qué necesita? Igual los demonios, ¿verdad? Tiene muchas dudas sobre la palabra del Señor. Prueba de eso es que tientan a Jesús. Pero si ya la Biblia dice que el Señor tiene dominio y ganará la batalla. Sí, pero Satanás como que lo sabe y no lo cree al final de cuentas. E igual los demonios, esa ofensiva que hacen ellos en su desesperación. Los Satanás influencian a Pedro para negarlo. Y vean que la negación tiene algo importante, porque juzgan a nuestro Señor en la noche, que era algo prohibido por la ley, y decía la ley que por boca de 2 o 3 era juzgado. Eso después lo repite, no, lo repite primero no, el Señor, ¿verdad? Cuando habla de la disciplina. Pero eso ya lo decía la ley. Entonces, Pedro estaba en la madrugada. Y él podría ser un testigo que hubiera dicho, eso no es cierto. Y si él decía eso no era cierto, el juicio se acababa. Pero lo juzgaron en la noche para que no hubiera un testigo. Y ahí estaba Pedro. ¿Y cómo lo tentó Satanás? Haciéndolo negar al Señor. Estando ahí, dice que miraba a Jesús en el patio de Caifás, creo que fue, ¿no? Lo miraba. Y ahí lo negó con maldición. Y lo mataron porque lo negó. Y lo mataron porque Satanás influenció a Judas para entregarlo. Ven a la respuesta. Entonces, sí lo saben, no lo saben, y gracias a ellos murió. Y entonces sí sabían, pero no sabían. Y pensaron que así le iban a ganar. Incluso había dudas sobre si él era el Mesías. Por eso lo tienta Satanás en cuanto lo unge Juan el Bautista. Por eso también Satanás va por el cuerpo de Moisés. Porque parece que Moisés es el Mesías liberador, era el hijo de Eva. Y por eso Moisés está su cuerpo ahí y Satanás va por el cuerpo para juzgarlo. Y ese es Miguel quien tiene que ir a rescatar. E igual Satanás va por el cuerpo de Jesús y el Señor lo resucita. Aquí me salté un montón solo porque ya se acabó. Ahí leen mi libro. No tengo, pero ya dije, me sale un buen libro aquí. La pregunta es, el Señor y los discípulos echaban fuera demonios, y hoy los cristianos en siglo XXI echan demonios. Yo creo que sí. Pues hablamos de la operación de Satanás y el Evangelio es que libera los ojos, ¿verdad? Y pueden ver el Evangelio, según 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Que Satanás nos tiene velado hasta que por medio del Evangelio, dice, resplandece en nuestros corazones. Eso dice. Pero aparte del dominio de Satanás, está la operación de Satanás, que es este dominio fuerte que lleva al hombre a salir de sus cabales y a hacer cosas como la de los endemoniados. Yo estoy convencido de que aunque en los evangelios los demonios redoblaron sus fuerzas, todavía hoy pueden haber posesiones demoníacas. ¿Cómo dice el Señor que deben liberarse los demonios? En Marcos capítulo 9. Oración y ayuno. Solo así. Eso tenemos hoy. Si vemos a alguien endemoniado, Señor, si está enfermo, sánalo, y si está endemoniado, sácalo. Algo así, ¿verdad? Porque no sabemos siempre si es operación de Satanás o solamente una desviación de su cuerpo.
En todo caso, la oración, el ayuno es la solución para liberar a cualquiera. Es así también como cae Pedro. El Señor le dice a Pedro, Satanás te busca para tentar. Velen y oren. ¿Y qué hizo Pedro? Que dormía. Y entonces entra Satanás en él. No entra en él, sino lo influencia. Y es lo que nos pide Santiago y Pedro. Ahí está Satanás también. Y Pedro lo dice. Si Pedro lo dice, es por experiencia propia. ¿Alguien más? Hoy es el día del Señor, ¿verdad? Sí, un comentario siempre con relación a lo que decía Cristian con respecto a que los demonios, Satanás conocen la palabra, ¿verdad? Creo que aún siguen engañando a personas por medio de la palabra ahora. Y lo podemos ver en muchas sectas, ¿verdad? Como los testigos, los mormones, incluso iglesias evangélicas con algunas prácticas que no son bíblicas, ¿verdad? Adoración a Dios como Él nos lo manda, y temas así que tal vez no les dan la importancia que merecen, ¿verdad? Porque dicen, ahora puedo adorar a Dios como quiero, porque ya en el Antiguo Testamento ya pasó. Pero son prácticas influenciadas por demonios, ¿verdad? Ya viéndolo de esta forma. Y Sí. tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Siempre nosotros también. Eso lo dice Pablo explícitamente en 1 Corintios. Cuidado con la idolatría porque son demonios. Y así trabajan ellos en nuestra vida. Y en la vida de cualquiera. No deberíamos ser tan indulgentes si conocemos un mormón, un testigo de Jehová. Ahí hay un demonio grande. Vamos a ver, 1 Corintios. Y creo que no lo tengo. Pero lo vimos cuando hablamos de los demonios. ¿Alguien más? Una vez. Ese es comentario. Yo creo que se cumple siempre la palabra que da cuando dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, al concluir ese tema, la verdad es que sí nos deja bastante claridad de la importancia del tema, que no es ajeno, que como dijiste, sin verlo, sin miedo, sin eh, ni sobrevalorarlo ni desvalorarlo, sino en su justa dimensión. Y no cabe duda que hemos sido mal enseñados en muchos temas relativos a esto. Entonces, yo creo que sí nos ubica bien en la... Y Pablo es bien enfático en ese tema de la importancia de la batalla espiritual que libramos, pero tenemos también los recursos y los ángeles alrededor nuestro y el poderoso evangelio de Dios, que es bellísimo realmente el plan de Dios de salvación hacia el hombre. Y como dice el Señor en Juan, Señor, tú escondiste este tesoro de los sabios y de los inteligentes y de los poderosos, y lo diste a los débiles y a sus hijos, ¿no? Y Es aquí estamos maravilloso. nosotros. Y ahí estamos nosotros, a los Presente. débiles, ¿no? Así es. Sí. Por eso hay que tener cuidado. Algunos han hospedado ángeles del Señor que nos manda. Y sucede de la otra forma, algunos han echado ángeles que el Señor manda. Terminamos. Bueno, oremos. Señor, gracias porque este tiempo ha sido de mucha bendición para nosotros. Siendo tan pequeños como somos, Señor, tan débiles, y aún aquellos poderosos seres espirituales han sido sometidos por ti para bien nuestro, Señor. Ayúdanos a pensar bien de lo que tú dices en tu palabra, Señor, ni ser demasiado laxos en nuestra vida, irrelevantes, Señor, y mundanales, ni tampoco para tener miedo de estos poderes, que aunque son fuertes, Señor, con la reprensión de tu Espíritu podemos ser victoriosos. Por la fe, Señor, por la verdad, la justicia, por tu Evangelio, Señor, podemos ser librados de las fauces del león que busca, Señor, devorarnos. Así que, Señor, ayúdanos a ver al futuro con expectativa, sabiendo que la batalla se pondrá más feroz, pero que tenemos la victoria por delante y que tenemos también a nuestro ángel, al ángel que tú envías, Señor, hecho carne y como uno de nosotros también siendo victorioso y puesto sobre lo más alto,
sobre los querubines y sobre todo poder, Señor, y potestad. Envíanos, Señor, con tu conocimiento, con tu amor, para reunirnos también en la tarde, Señor, para vernos, para tocar otro tema que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.